El propósito de Pablo, al obrar entre los corintios, era que la fe de los creyentes no se basara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Existen por lo menos 5 ventajas por poner la fe en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. 5 ventajas por poner la fe en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Número 1, fundamento sólido. Cuando la fe se basa en la sabiduría de los hombres, está sujeto a cambios, está sujeto a errores humanos. En cambio, basar la fe en el poder de Dios garantiza un fundamento sólido e inmutable en el cual confiar. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen las pruebas, las dificultades, nuestra casa va a permanecer firme sobre la roca. Segundo, confianza en el poder divino. Al basar la fe en el poder de Dios, los creyentes confían en la capacidad infinita de Dios para intervenir en sus vidas y poder resolver sus problemas. Y no dependen de sus propias habilidades o conocimientos limitados, sino en el poder omnipotente de Dios. Amén. Tercero, guía divina. Al depender de Dios en lugar de la sabiduría humana, los creyentes buscan la guía y la dirección de Dios en todas las áreas de la vida. Reconocen que Dios tiene un plan perfecto para ellos y se someten a su voluntad en lugar de confiar en sus propias ideas o planes. Cuarto, victoria sobre los desafíos. Al confiar en el poder de Dios, los creyentes experimentan la fortaleza y el poder divino para superar desafíos y obstáculos en sus vidas. Saben que Dios es capaz de obrar milagros y de proveer soluciones más allá de lo que los seres humanos podrían lograr por sí mismos. Y lo último, exaltación de la gloria de Dios. Al basar la fe en el poder de Dios, los creyentes reconocen y dan toda la gloria y el reconocimiento se lo atribuyen solamente a Él. No buscan la exaltación propia o la sabiduría humana, sino que dan todo el crédito a Dios por sus logros y bendiciones. Pablo obró entonces entre los corintios de manera humilde, reconociendo su dependencia de Dios, proclamando la simple verdad del Evangelio, sin depender de la sabiduría humana o la elocuencia persuasiva. ¿Quiere ser un obrero poderoso en obras y palabras también? ¿Sí o no? ¿Quiere ser un obrero poderoso en palabras y obras también? Bueno, te doy 6 consejos. Número 1. Ama y adora a Dios de todo corazón. Ama y adora a Dios de todo corazón. Un obrero cristiano, un maestro de escuela bíblica, quien sirva, si quiere ser poderoso, tiene que tener una relación íntima y genuina con Dios. Esto implica amarlo con todo el corazón y buscarlo constantemente, buscar su guía, buscar su dirección en todo lo que haces. Segundo, estudia y medita la palabra de Dios. Estudia y medita la palabra de Dios. La fuente de fe y sabiduría y guía para un cristiano es la palabra de Dios. No hay otra fórmula o otro método o otro lugar donde buscar. Un obrero poderoso debe dedicar tiempo a estudiar y meditar en las Escrituras para tener un entendimiento profundo de la palabra, de sus principios, de sus enseñanzas. Por eso Pablo le dijo: vivan como sabios, no como necios. Sé que Dios nos dio 24 horas a todos los seres humanos por igual. La sabiduría está en apartar el mayor tiempo posible para pasar tiempo con Dios.
El mundo quiere que le dediques tiempo a él, el enemigo quiere que desperdicies tu tiempo, pero Dios te regaló tiempo para que puedas estar en intimidad, en comunión con Él. Si pasás tiempo con Dios, eso se va a ver, va a repercutir en tu clase, en donde sirvas. La gente va a notar la diferencia. Tercero, ora constantemente. Un obrero poderoso debe mantener una vida de oración constante. ¿Cuándo ora el cristiano, el Hijo de Dios? Cuando el zapato le aprieta. No falta ni al culto de oración. ¿Tiene problema? Está en el culto de oración. Cuando yo veo que un hermano que no viene nunca está en el culto de oración, digo, este hermano tiene problema. Y lo veis con cara de espiritual, buscando así. A mayor problema, mayor oración. Pero un obrero poderoso debe mantener una vida de oración constante, tenga o no tenga dificultades, porque hay tiempos de bonanza y hay tiempos donde realmente la circunstancia lo amerita, ¿no? La comunión con Dios es a través de la oración. Fortalecer la relación con Él te permite recibir de Él sabiduría, dirección, e inclusive te proporciona capacidades sobrenaturales para poder realizar las obras poderosas de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es humana sabiduría, es la manifestación del poder de Dios y de la sabiduría divina. Él te va a guiar para saber qué decirle a ese chico, qué consejo darle. En el poder de Dios, el Espíritu Santo te lo proporciona a esa sabiduría. Cuarto, practica el amor y la compasión. Practica el amor y la compasión. Jesús nos enseñó a amar y servir a los demás. Y un obrero cristiano poderoso debe mostrar amor, entonces, y compasión por todas las personas, especialmente por aquellos que están necesitados. Jesús siempre tuvo compasión y se acercó al necesitado. Cinco, vive una vida justa y santificada. La vida de un obrero cristiano poderoso se refleja en su santidad y rectitud de Cristo. ¿Puede un joven servir a Dios en santidad y mostrarse como ejemplo? ¿Puede o no puede? Siempre y cuando viva una vida en santidad, va a tener autoridad moral y va a tener autoridad espiritual. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Hay que pagar un precio muy caro, pero no existe un precio más alto que el que Cristo haya pagado por nosotros. Y vale la pena entregarnos a Él con todo el corazón. Amén. Y vale la pena gastarnos en Él, darle lo mejor que nosotros podamos tener, que sea para Él. ¿Sabe? Hay algo que yo le di al Señor y que es irrepetible. Yo no se lo puedo dar ahora porque ya se lo di y ya lo perdí en Él, que es desde los 15 años hasta los 56 que tengo ahora, se lo di todo al Señor. Le di mis 16 años, 17, 18, 19, le di toda mi vida. Es algo irrepetible. Vieron que cuando la mujer le rompió el frasco de alabastro en los pies del maestro, era la única oportunidad donde se podía usar un perfume como esos. Y ella dijo, mi única oportunidad es ponerlo a los pies de Cristo. Y después le secó los pies con su cabello. Un acto de adoración. La mejor adoración que puedas darle a Él es darle lo mejor que tienes, que es tu vida. Consagrada a Él. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Y te va a ayudar a vencer el pecado si realmente se lo pedís. Si no se lo pedís,
vas a confiar en tu propia fuerza. Pero Él tiene suficiente poder y sabiduría para librarte paso a paso del pecado y mantener una vida santa. Y número 6, predica el Evangelio con valentía. Un obrero poderoso debe estar dispuesto a compartir el Evangelio de Jesucristo con valentía y sin temor. Esto implica hablar con autoridad, con convicción, sobre la salvación, sobre el amor de Dios, buscando siempre la oportunidad de poder compartir la esperanza que hay en Cristo, donde sea y cuando sea. Entonces un obrero cristiano puede ser poderoso en obras y en palabras al amar a Dios, estudiar y meditar la palabra, orar constantemente, practicar el amor y la compasión, vivir una vida justa y santificada y predicar el Evangelio con valentía. A través de estos principios un obrero cristiano puede tener un impacto poderoso en el mundo y llevar la luz de Cristo a todos aquellos que lo rodean. Pero veamos el segundo detalle. Jesús era manso y humilde de corazón. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 29 lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagina cómo habrá sido el Señor en su trato con la gente, y luego haz lo posible para poder reproducir su conducta en tu vida. Trata a las personas con amabilidad. No seas arrogante ni agresivo. Así como aprendemos de Jesús, nuestros alumnos también aprenden de nosotros. ¿Qué consecuencias produce tratar a la gente con arrogancia y agresividad? ¿Se imagina, o no sé si vio alguna vez, tratar a los maestros con agresividad a los niños? Da gana, ¿no? Pero tenemos que estar revestidos de Cristo. Y más hoy, cuando a los niños no se les enseña ninguna clase de valor, ningún respeto a ninguna autoridad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por eso, más que nunca, oro y les pido que sirvan en el poder de Dios. El trato arrogante y agresivo hacia las personas puede tener numerosas consecuencias negativas, tanto para el individuo que lo ejerce, como para la persona que también recibe ese maltrato. Ustedes lo sabrán con sus patrones, en el ambiente de trabajo. La hostilidad, la agresividad, no solamente la sufre la persona que la vive en carne propia, sino también el que ejerce esa forma de mala influencia también recibe consecuencias. Estas son algunas consecuencias comunes de tratar a la gente con arrogancia y agresividad. Número 1, daño emocional. Daño emocional. Este tipo de comportamiento puede hacer que la persona a la que se la trata con arrogancia y agresividad experimente sentimientos de tristeza, ansiedad, miedo y sobre todo baja autoestima, porque ahí es donde apunta el arrogante, el altivo. Es como que lo menosprecia, lo degrada a la persona. Puede llevar a la persona a tener una visión negativa de sí misma y de su valía personal, como diciendo, al final yo no valgo para nada. Muy triste que eso pase en el ambiente cristiano. En el mundo vale y pase, ¿no? Pero en un ambiente de obrero, un ambiente cristiano, en un ambiente donde servimos, donde los chicos vienen a buscar algo diferente, no podemos salir con esto que sea igual que el mundo. Segundo, disminución de la confianza y las relaciones intrapersonales. Repito, disminución de la confianza y las relaciones interpersonales. La arrogancia y la agresividad suelen crear un ambiente de hostilidad y desconfianza, lo que dificulta la construcción de relaciones saludables y significativas.
Además, puede provocar que las personas eviten interactuar con quien muestra esa actitud. Es decir, en cortas palabras, y dicho en castellano, se corta el diálogo con esa persona. Vos lo ves que viene por un lado, agarrá para otro lado. Porque no quieres hablar con esa persona, porque es agresiva, porque la evitás. Tercero, conflictos y confrontaciones. La arrogancia y la agresividad suelen generar conflictos y confrontaciones tanto en el ámbito personal como en el profesional, como aún en los lugares de espiritualidad. Esto puede afectar la productividad y el ambiente laboral, así como las relaciones familiares, de amistad. Es decir, se crea un ambiente horrible y no estamos para generar esos ambientes. Hay que renunciar a esta clase de comportamiento, la hostilidad y la agresividad. Es una obra de la carne. Gálatas lo dice muy bien. Ahí Pablo escribiendo a los Gálatas. Hay algo en nosotros que somos... hay personas que tienden para un lado, otro para otro. A ver si me explico. Hay personas que tienen mucha facilidad de caer en pecados sexuales, otros en pecados de enemistad, pleitos, celos, iras, otros en pecados que tienen que ver con la orgía, con darle rienda suelta a tomar mucho y todas esas cosas, y otros que tienen tendencia, por ejemplo, al mundo espiritual, son propensos a ir siempre al curandero y buscando soluciones en esos ambientes y hasta creyentes ya. En vez de pedir oración por sanidad, van a la vuelta a la casa donde está Doña Blanca. ¿Por qué? Porque es la costumbre, porque es parte de la cultura, por cuántas cosas, ¿no? Imagínense todo lo que uno tiene que instruir y ayudar a formar a las personas de nuevo, como reformatearla, porque hay toda una costumbre, ¿no? Pero la hostilidad y la agresividad también están insertos en la personalidad de muchos. Entonces, cuando uno ve que es débil en esa parte, es ahí donde tiene que pedir fortaleza al Señor, fortaleza, y tratar de que sea el Espíritu Santo que produzca en nosotros paciencia, benignidad, bondad, dominio propio y todas esas cosas, ¿no? Cuarto, produce también aislamiento social. Debido a la actitud arrogante y agresiva, las personas pueden alejarse y evitar el contacto con aquellos que tratan a los demás de esta manera. Esto puede llevar a un aislamiento social y a la pérdida de oportunidades de establecer conexiones significativas con otras personas, ¿no? Y quinto, perjuicio para la reputación. Quienes tratan a los demás con arrogancia y agresividad suelen ganarse una reputación negativa en su entorno social y profesional. Esto puede afectar su imagen y su capacidad para establecer relaciones laborales sólidas y duraderas. Nadie los quiere a su lado, lo evitan porque sabe que enseguida explota o enseguida responde mal, enseguida le sale esa agresividad. Y hay personas que son especialistas en hacer enojar a otros. Y eso es lo que uno tiene que tratar de sanarse y rendirse a Cristo. Por ejemplo, en los ambientes de fútbol, por ejemplo, cuando uno juega, uno sabe quién es el que es agresivo y el que... Entonces hay otro que por ahí es especialista en hacerlo expulsar. Total, ya sabemos cómo hacer. Y hay personas que te saben cómo hacer enojar. Te empiezan a preguntar sobre ciertas cosas y saben cómo vas a responder. Hablo en este sentido. Cada escuela bíblica, cada lugar de servicio está lleno de personas que crean ciertos ambientes. ¿Qué clase de ambiente querés tener en la escuela bíblica? ¿Un ambiente de paz? ¿Un ambiente donde reine Cristo? ¿O un ambiente hostil? ¿Un ambiente donde
la gente deja querer de servir porque está fulano, está el otro, y ya no me la aguanto más, que me trate de esa forma, que me diga estas cosas. ¿Sí? Jesús era manso y humilde de corazón. Manso, ¿sabe qué significa? Poder bajo control. No es que Jesús no podía estallar o pudiera tomar el toro por las astas y poner... no. Significa amansado. A ver, un caballo pura sangre tiene fuerza, tiene brío, pero si no se lo amansa, ¿de qué sirve? Lo único que hace es destruye. Todo lo que... donde está destruye. A patada, a mordisco. Pero un caballo amansado es de mucha bendición. Es muy útil. Y el obrero es lo mismo. ¿Quién lo tiene que amansar al obrero? El Señor. Por la duda, ¿no? El pastor. Con la ayuda del pastor. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos buenos, nuestros puntos malos en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero hay personas que corren a otras de la iglesia y son muchas veces aquellas que son agresivas y hostiles. Tras que cuesta ganar tanto a una persona para Cristo, te la vuelan de un saque. ¿Se entendió, no? Tratar a las personas con arrogancia y agresividad tiene repercusiones emocionales y sociales adversas, tanto para el agresor como para la persona que recibe ese maltrato. Es importante entonces fomentar actitudes de respeto y empatía y tolerancia para mantener relaciones saludables y constructivas con los demás. Pero entonces, ¿cómo puedo yo reproducir el carácter de Cristo en mi vida diaria? ¿Cómo puedo llegar a ser manso y humilde de corazón? Hay por lo menos 7 maneras de lograrlo. Número 1. Pasando tiempo con la palabra. ¿Sabe que cuando lees la palabra tiene una virtud única, que es como una espada de 2 filos, ¿no? Y al primero que corta es a vos. Cuando te pones a leer, no solamente a leer, sino a estudiar y a escudriñar y te detener en una palabra y lees, esa palabra te hace pedazo, porque es como un martillo que golpea la peña. Es decir, que no te cambia el celular, ni pasar tiempo en las redes sociales, o no digo que no lo hagas, o mirando una película, te podés divertir, pasar un momento lindo, pero si querés crecer como siervo o sierva de Dios, porque eso es lo que sos, tenés que pasar tiempo con la palabra de Cristo. Ella te va a moldear, va a hacer arder tu corazón, porque es como fuego que te quema hasta los huesos. Si no pasas tiempo con la palabra, es muy difícil que tengas el carácter de Cristo, porque Cristo es la palabra. Segundo, orando a diario, mantener una comunicación constante con Dios, te permite entonces estar en perfecta comunión con Dios, al punto que la oración llega a convertirse en un diálogo divino humano. ¿Por qué? Porque en la oración le hablo a Dios. ¿Alguna vez experimentaste que Dios te habla a través de la oración? ¿Sabe cómo se hace eso? Guardando silencio. Porque si no, nuestra oración es como un monólogo. Y hablo, y hablo, y hablo. No sé, usted debe conocer a las personas que por ahí se encuentran y hace tiempo que no la ve y habla, y habla, y habla, y habla, habla, y te está media hora hablando y te digo, vos querés poner un bocado y te sigue hablando.
Y vos por ahí parece que cortó y te sigue. Dice, me tengo que ir. Oh. ¿Te gusta estar con una persona así? Que no te deja meter un bocadillo aunque sea. Yo me doy cuenta a veces que estamos atendiendo, por ejemplo, a una persona con Sonia y la persona habla, ¿no es cierto? Le dejamos que abra su corazón y que se exprese. Entonces a mí me sale como todo un manantial de consejos que quiero darle. Y le di un consejo y cuando le doy al segundo siento como una patadita así. Y cierro la boca. Y me mira como diciendo, déjalo hablar, deja que se exprese. Porque yo tengo adentro un volcán que quiero aconsejarle y otra patadita más. Estoy como bajo control. Hay personas que amansan, ¿no? Pero está bien, porque nosotros llegamos a un acuerdo que le digo, mira, cuando yo vea algo mal en vos vea algo en mí, nos corregimos para servir mejor. El único que recibe patadas soy yo, ¿no? Pero bien, es para bien. Pero, ¿por qué? Porque en la consejería es muy necesario que la persona hable, que abra el corazón, que se explaye. Si uno le corta, la persona se va a sentir como que es más importante lo que tengo para decirle que lo que la persona tiene que decir, y no es así. La persona importante es la que se está atendiendo en ese momento. Pero con Dios hacemos lo mismo a veces. El más importante soy yo, así que hablo. Cuando Dios me quiso hablar o decir algo, me tengo que ir. Pero me tengo que ir. Ya te dije todo lo que tenía que decirte, toma apunte, fíjate, a ver cómo hacer, pero yo me voy. Somos así con Dios a veces. Por eso, lee la palabra, pero también, en segundo lugar, el tema de la oración no es solamente orar, es dialogar con Dios. Permití que Él te hable. ¿Y cómo te hable? Cuando guardas silencio. Él sabe de qué forma hablarte a tu espíritu, que es donde uno tiene comunión con Él. Y si haces silencio, vas a oír su dirección, su guía en algunas cosas. Vas a sentir un tirón de oreja, vas a sentir su consolación, cómo Él te alienta en alguna circunstancia, cómo Él te corrige. Pero solamente si haces silencio y no hablas, sino que permitís que Él te hable. Y te vas a recordar situaciones y momentos donde estuviste mal, para que pidas perdón. Y vos vas a decirle al Señor, perdóname, porque Él es como que te convence de que estuviste mal y te hace sentir mal y te hace vivir nuevamente el momento y te llena de esa compasión que vos decís, Señor, te pido perdón. Y después vas a sentir la otra voz nuevamente que te va a decir, bueno, ahora andá y pedile perdón. Pero, no, Señor, sí. Porque no solamente me dañaste a mí, dañaste a la otra persona. Pero ¿cuándo se siente esa dirección, esa guía? Cuando haces silencio. Y permitís que el Espíritu Santo te hable, te guíe. Ahora, si no tenemos esa experiencia, ¿cómo vamos a guiar a aquellos que tenemos bajo nuestro cuidado? Entonces, necesitamos... en la vida diaria, si queremos reproducir el carácter de Cristo, tener esta clase de experiencia que nos guían a la madurez. ¿Puede ser que Dios se comunicaba con su Hijo Jesucristo a través de la oración? ¿Por qué le gustaba tanto al Señor orar? Y pasaba la noche orando. Invertía tiempo en oración. Porque había un diálogo. Porque nadie quiere pasar tiempo con una persona que solamente hable uno.
Ahora, si la cosa es compartida y los dos se sienten bien, los dos quieren estar juntos. Y parece que el tiempo no pasa nunca. Amén. Cuando uno pasa tiempo con una persona que realmente disfruta, el tiempo vuela, pero esa persona se siente tan bien que ni siquiera se da cuenta que pasó 1 hora, 2 horas y ya tiene que levantarse e irse. Esa tiene que ser tu experiencia diaria con el Señor. Amén. Tercero, amando a los demás. El amor incondicional y sacrificial es una de las características más destacadas de Cristo. Es decir, tratar a los demás con amor, con compasión, respetarlo a pesar de la forma de ser. El Señor tenía esa forma de amar a los demás y las personas se sentían bien. Es más, las personas de la sociedad que estaban siendo reprobadas en aquel tiempo, Jesús era como un imán. ¿Y por qué? Por su buen trato, por su empatía con esa gente. Cuarto, sirviendo a los demás. Seguir el ejemplo de Cristo implica servir a los demás desinteresadamente, ayudar a los necesitados, ser generosos y estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y a veces hasta nuestros recursos para el bienestar de los demás, son formas de reproducir su carácter. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Cuando Dios mete su llamado en tu corazón, te va a hacer compartir los recursos y sobre todo el tiempo. Lo más valioso que Dios te dio muchas veces no se compara con dinero o con un precio, sino con cosas que realmente tienen un valor eterno. Dios te dio algo que se llama tiempo. Tiempo. Pregunto, ¿estás dispuesto a prestar tu oído para escuchar a uno de los chicos que cuentan su historia? ¿Qué les pasa en la semana? Sus luchas, sus momentos difíciles con papá, con mamá, con los hermanos. Porque si no estamos dispuestos a eso, ¿de qué se trata el servicio? Jesús no solamente predicó, enseñó, sino que prestó el oído para escuchar a las personas que la pasaban mal en aquel tiempo. Y cuando uno es llamado por Dios, Dios te llama a invertir muchas veces parte de tu tiempo en otros. ¿A cuánto de ustedes le gusta, le encanta que los escuchen? ¿Te gusta o no te gusta que tu esposo te escuche, que tus hijos te escuchen? ¿A los hijos les gusta que la mamá lo escuche, que el papá lo escuche? ¿Y cómo vivimos hoy? No sé por qué, pero vivimos corriendo, ¿no? Siempre tenemos tanto por hacer, ¿no? Detenerte y escuchar a alguien, a veces cosechar este halago, no sé cómo llamarlo, que te dice gracias por el tiempo que me brindó. Gracias por el tiempo que me brindó. Como que muchos no le brindan ese tiempo. Entonces cuando alguien se lo brinda, se siente como amado o amada. ¿Y los chicos le pasa lo mismo o no? Cuando un maestro le escucha su situación o escucha su problema, yo te aseguro que no te lo despega más. Porque eso es lo que pasa. Cuando vos le abrís el corazón y escuchás y le aconsejás con todo amor y con bondad, esa criatura no quiere despegarse más de aquellos que le brindan amor. Cuando uno sirve de esta forma es como Cristo, porque acepta su asignación. ¿Sabe dónde estaba Cristo antes que viniera al mundo?
sentado en su trono de gloria recibiendo adoración. Dejó todo. Dejó la adoración, dejó la opulencia, dejó todo lo que tenía para hacerse hombre, nacer en la pobreza, criarse en la pobreza para venir y morir en la cruz. Estuvo dispuesto al sacrificio. La pregunta mía es la siguiente para con tu vida en esta mañana. ¿Estás dispuesto a aceptar la asignación que Dios te dio? Porque Él sí estuvo dispuesto. Lo dejó todo para venir y aceptar el plan divino y con ese plan salvarte a ti y salvarme a mí y salvar a muchos. ¿Estás dispuesto a, quizás tenga que sufrir, tenga que dejar comodidades a un lado, tener que dejar de dedicarte tiempo a vos mismo para poder dedicar el tiempo a otros? Número 5, siendo humilde. La humildad fue una característica central en la vida de Cristo. Dice que era manso y humilde de corazón, ¿no? Reconocer nuestras debilidades y limitaciones y mostrar humildad en nuestras relaciones con los demás nos acerca siempre mucho más a su carácter. Número 6, perdonando. El perdón es otro valor fundamental en la enseñanza de Cristo. Practicar el perdón hacia aquellos que nos han lastimado o nos han fallado nos permite reflejar su carácter de misericordia y gracia. Gloria a Dios. Sabe que ninguno de nosotros estaría en este lugar, en esta mañana, escuchando esta palabra si no hubiese sido perdonado por el Señor. Pero el Señor te perdonó. Y así como Él nos perdonó a nosotros, Él también dice que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden y quizás hicieron un montón de barbaridades con nosotros. Nunca ellos hicieron más de lo que nosotros le hicimos al Señor. ¿Se entiende? Nuestra deuda con el Señor supera la deuda que ellos tienen para con nosotros. Por eso Él quiere que nosotros perdonemos, porque cuando nosotros nos encontramos frente a esa deuda impagable, clamamos y le dijimos: Señor, perdóname, ten misericordia de mí y perdona esta deuda porque es impagable, no puedo pagarla. Y dice la Biblia que Él es movido a misericordia y nos cancela la deuda, como si nunca hubiésemos tenido deuda. Eso se llama justificación. Como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, cuando salimos de la presencia de Él y encontramos a uno que nos debe algo y lo queremos ahorcar y agarrar del cuello y ahogarlo y matarlo y decirle: pagame todo lo que me debe, y se entera aquel que nos perdonó, ahí se arma el lío, ¿no? ¿Cómo? Si vos me debías tanto y yo te perdoné la deuda, ¿no tendrías que haber hecho tú lo mismo con aquellos que te ofenden? Y número 7, viviendo una vida de rectitud. La integridad y el seguir los principios morales y éticos que enseñó Cristo también nos permiten reproducir su carácter en nuestra vida diaria. Es decir, de nada vale que yo diga que voy a servir a Cristo y vivo como un demonio. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Si vivo como Cristo, tengo que vivir como Cristo. No llevar una doble vida. Es importante recordar que reproducir el carácter de Cristo es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso constante todos los días. No es que un mes ande bien y que el otro mes ande allá cerca del Seol y al otro mes me recupero de vuelta. Es decir, tiene que ser una perseverancia, algo constante. Es verdad que nosotros queremos siempre reproducir buena calidad
Un empresario o comerciante que premeditadamente entrega malos productos no prosperará. Seamos entonces maestros de excelente calidad y reproduciremos alumnos extraordinarios. Es imposible que el fruto no caiga cerca del árbol, se dice, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Qué clase de alumnos quieres tener? ¿Cómo quiere que sean tus alumnos, a los que ministrás? Entonces, tienes que influenciarlo. Para esto se te ha concedido cierta cantidad de tiempo para que inviertas sobre ellos en esta vida. Puede que nunca te olviden porque lo marcaste para siempre. O simplemente pases al olvido porque no hiciste nada que hubiera valido la pena en el tiempo que Dios te brindó. Pero yo conozco gente que se acuerdan de su maestra de escuela bíblica, y estoy hablando que esto fue más o menos hace como 40 años atrás. Y hasta se acuerdan de detalles, de palabras, de acciones, de cosas que lo marcaron para toda la vida. ¿Y saben por qué volvieron a Cristo esas personas que se desviaron e hicieron cualquier zafarrancho con su vida? Por el recuerdo que tenían de su maestra de escuela bíblica. Porque les hacían recordar a Cristo. Jamás pierda los estribos frente a tus alumnos. Refleja el carácter de Cristo. Veamos ahora el tercer detalle. Número 3. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Dice Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad porque estaba respaldado por el autor del universo. Nosotros podemos enseñar con autoridad si estamos cimentados en la palabra de Dios y sabemos a quién hemos creído. Pablo nos da ejemplo, dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Según los evangelios, lo que marcaba la diferencia en la forma de enseñanza de Jesús en comparación con los escribas era su autoridad divina. Los escribas eran reconocidos por enseñar basándose en la tradición y las interpretaciones de la ley de Moisés, mientras que Jesús dice que enseñaba con autoridad. Esa autoridad era directa y personal. Directa y personal. Mientras los escribas citaban a los rabinos y eruditos para respaldar sus enseñanzas, Jesús hablaba con autoridad propia. No necesitaba citar a nadie. Muchas veces antes de enseñar, Él decía algo así. Jesús afirmaba, yo les digo, no que lo dijo otro o lo dijo el rabino fulano de tal. En verdad os digo. Por eso cuando el mensaje era escuchado, sonaba con mucha autoridad. Esta declaración de autoridad indicaba que sus enseñanzas no se basaban en la autoridad de otros, sino que provenían directamente de Dios. Además, la enseñanza de Jesús eran más que solo palabras intelectuales. Sus enseñanzas iban de la teoría a la práctica y apuntaban siempre a la transformación personal y espiritual de las personas. Jesús, cuando hablaba con poder y autoridad, y sus enseñanzas, además de ser respaldadas por su propia persona, producían milagros. En realidad, Él tenía un carácter ejemplar, digno de ser imitado. En resumen, la diferencia en la forma de enseñanza entre Jesús y los escribas radicaba en la autoridad divina con que Jesús hablaba y en la capacidad de sus enseñanzas para transformar vida. Porque cuando Él enseñaba y la persona recibía esa enseñanza, algo pasaba en el corazón del receptor. Había una transformación, había una conversión. ¿Qué dicen tus alumnos
acerca de tus enseñanzas. ¿Quieren seguir viniendo para escucharte? ¿Prefieren a otra maestra? ¿O otro maestro? ¿Qué dicen las demás maestras acerca de tu enseñanza? ¿Se aburren los chicos? ¿O se encuentran cautivados y atrapados? Son preguntas obligadas que nos tenemos que hacer por lo que dice, ¿no es cierto?, el texto, ¿no? Ahora, ¿cómo se enseña con autoridad y no como los escribas? Enseñar con autoridad implica tener, en primer lugar, un dominio profundo del tema. El tema que uno pretende enseñar, ¿no? Pero también implica empatía, habilidad comunicativa, respeto hacia los estudiantes. A diferencia de los escribas, cuya enseñanza a menudo se basaba simplemente en la memorización de leyes y reglas, enseñar con autoridad implica una comprensión profunda y una aplicación práctica del conocimiento. Les quiero presentar algunas recomendaciones para enseñar con autoridad y no como los escribas. Número 1, conoce tu materia. Conoce lo que vas a enseñar. ¿Cuánto tiempo tenés que agarrar la lección para que puedas conocerla? ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿1 hora antes? ¿Te es suficiente? ¿Media hora antes? ¿15 minutos? ¿1 semana antes? Es decir, estudia y prepárate adecuadamente para tener conocimiento sólido del tema que vas a enseñar. Y esto inclusive te va a permitir responder a preguntas y proporcionar explicaciones claras y precisas. Pero si no tenemos en la mente, en el corazón, lo que nosotros nos proponemos enseñar, es muy difícil que sea una enseñanza como Jesús y no como los escribas. Segundo, sé claro y conciso. Sé claro y conciso. Evita utilizar un lenguaje complicado o terminología excesivamente técnica, que en este caso muchas veces confundimos a los estudiantes, ¿no? Dirígete según la edad de ellos. Usa alguna analogía como para poder explicarle las cosas que son más difíciles, como hacía Jesús. Usaba parábolas y algunas otras cosas más, ¿no? Tercero, fomenta la participación activa. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, invitar a los estudiantes o a los alumnos a hacer preguntas. Hay veces que se va a armar el debate, pero no le tenga miedo. Ellos necesitan expresar sus opiniones. Ahora, cuando expresan sus opiniones, déjalo que se expresen. No lo esté directamente condenando, ¿no? Esto estimula el pensamiento crítico y promueve un ambiente de aprendizaje interactivo. Es muy interesante cuando uno pregunta, ahí te vas a dar cuenta qué es lo que le pasa en el corazón al auditorio, ¿no? Cuarto, escucha y respeta a tus estudiantes. Escucha y respeta a tus estudiantes. Demuestra un genuino interés por sus ideas y preocupaciones de ellos. Escucha atentamente sus preguntas, sus comentarios. Repito, escucha atentamente sus preguntas, sus comentarios. Respeta sus opiniones, incluso si son diferentes a las tuyas. ¿Por qué? Porque esto creará un ambiente de confianza y respeto mutuo. Y acá puse algo que creo que vale la pena. Jamás te rías de ellos o los ridiculices
cuando ellos dan sus opiniones. Y siempre repito lo mismo, lo puse acá para no olvidarme. Está permitido errar, porque errando se aprende mejor. ¿Sabía? Corrigiendo se aprende mejor después. Que cada alumno se sienta incluido. Porque siempre está uno que es más retraído. Bueno, también mirarlo a los ojos y hacerle una pregunta, para que también se sienta incluido. Quinto, sea accesible. Establece horarios de consulta, proporciona recursos adicionales como materiales de lectura, algún sitio web donde puedan consultar algunas cosas que vos sabés que no es peligroso ir ahí, como para profundizar el tema y sacar algunas cosas interesantes. Tenés que estar disponible para responder preguntas y brindar orientación adicional, porque esto demuestra tu compromiso para con su aprendizaje. Muchas veces yo, por ejemplo, ahora estoy dando clase en La Laguna, provincia de Córdoba, y les permito trabajar en grupo. Y cuando uno trabaja en grupo, empiezan a interactuar y a hacer preguntas. Y cuando ellos no tienen respuesta, ¿qué tienen que hacer? Preguntar al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Yo. Así que les proporcioné en mi WhatsApp. Así que le digo, cualquier pregunta que tengan, comuníquenla, yo la respondo inmediatamente, tenga tiempo. Así que uno puede interactuar, y el WhatsApp hoy es una herramienta muy buena si la podés aprovechar, ¿sí? Pero no le dejo hasta cuando regrese, porque imagínense, voy cada 15 días y necesito estar en contacto permanente con ellos. Así que utilizo las herramientas que tengo a mi disposición, que hoy la tecnología te da, y que ellos se sientan de que el maestro está accesible a ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Número 6, adapta tu enseñanza a las necesidades de tus estudiantes. Adapta tu enseñanza a las necesidades de tus estudiantes. Reconoce que no todos los estudiantes tienen el mismo estilo de aprendizaje, o no todos aprenden de la misma forma. Utiliza diferentes métodos y enfoques para acomodar las diferentes formas en que los estudiantes aprenden y comprenden. Es decir, que hay diferentes métodos pedagógicos que uno tiene que echar mano, y no siempre usar lo mismo, para que el alumno aprenda. Por ejemplo, yo a veces en el seminario le digo que tengan esa libertad de poder aprender como les es mejor. ¿Sabe cómo algunos aprenden mejor? Comiendo. Y usted así, sí, masticando algo. Por eso yo permito que tomen mate o que coman alguna fruta, lo que sea. A mí no me molesta, con tal de que aprendan. Porque la idea mía es que ellos aprendan, no que se sientan incómodos. Yo cuando estoy estudiando y aprendiendo, estoy con el mate al lado mío y por ahí me estimula a tomar un mate. Paro, después me llevo otro, paro, después me llevo otro. Y por ahí la gente necesita algo que también lo haga hacer una pausa, ¿no? Entonces, conoce a tus estudiantes, y te vas a ganar el derecho de ser escuchado. Es muy importante esto, lo que le estoy diciendo. No solamente venir y dar una clase. Vos tenés que saber cómo se llama, qué le pasa en su hogar, con qué luchas tiene que enfrentarse y cómo accede a ese conocimiento. Brindándole tiempo. Cuando uno conoce al alumno, se ha ganado el derecho a ser escuchado. Si no, es algo imposible. Adapta tu conocimiento de las enseñanzas de acuerdo a sus capacidades. Hay diferentes capacidades, hay diferentes formas de enseñar también. Proporciona, entonces, apoyo adicional, incluye el uso de diferentes recursos, eso va a ser muy bueno.
Séptimo, utiliza técnicas de evaluación formativa. Utiliza técnicas para evaluar en forma formativa. En lugar de solamente evaluar a los estudiantes al final del periodo de tiempo, por ejemplo, uno tiene que ofrecer retroalimentación constante y significativa a lo largo del proceso de enseñanza. Esto les permitirá corregir sus errores y mejorar su comprensión. Hay personas que solamente a la mención de la palabra examen los paraliza. Vieron que cuando uno enseña algo dice, bueno, saquen una hoja. ¡Ah! Vamos a tomar un examen. Y hay un murmullo santo ahí, ¿no? Bueno. Pero busca la manera de comprobar su aprendizaje a través de notas conceptuales, trabajos prácticos, a través de alguna exposición, por medio de alguna pregunta específica, su participación en clase. Es decir, hay un montón de formas de poder evaluar si la persona aprendió o no. Hay muchas formas. La idea mía es saber si aprendió o no lo que le quise enseñar. Hay veces que es un fracaso el maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Una de las formas, por ejemplo, es algunos cuestionarios rápidos que uno puede hacer de acuerdo al nivel, de acuerdo a la capacidad que uno tiene en el auditorio. Vieron que hay preguntas que uno dice, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Preguntas que son abiertas, donde se puede generar expresar el conocimiento que uno tiene. Hay opciones múltiples. Creo que un método se llama multiple choice, pues también es algo muy interesante. Hay rúbricas de evaluación, se establecen diferentes criterios, niveles de desempeños, por ejemplo, trabajar en equipo, donde uno se puede ayudar y estimular unos con otros. Uno puede, por ejemplo, hacer que los mismos estudiantes se evalúen, se ayuden, que brinden comentarios positivos, constructivos, que los mismos, por ejemplo, alumnos recopilen trabajos, hagan proyectos, traigan evidencias y luego evalúen si progresan o no en el aprendizaje. Se puede, por ejemplo, proporcionar comentarios verbales de los mismos pares sobre su desempeño en forma individual o grupal. Se puede evaluar a través de trabajos prácticos o proyectos donde los alumnos apliquen su aprendizaje. Hay un montón de formas donde uno puede ayudar a que el tema de evaluar sea algo formativo y no algo que trunque a la persona. Y número 8, sé un modelo a seguir. Inspira a tus alumnos con tu pasión sobre el tema. Demuestra un compromiso con el aprendizaje continuo. Es decir, que si vos no te mostrás como ejemplo, si vos no lo haces, es imposible que vos puedas transmitir lo que no tenés. Si te apasiona estudiar, si te apasiona aprender, eso le vas a transmitir a tus alumnos. Si no, no hay otra forma. Tu entusiasmo y dedicación los motivarán a esforzarse y buscar más conocimiento. Es decir, contá tu propia experiencia de superación. Eso va a marcarlos a ellos y va a mostrar un camino que se puede recorrer. No todo se aprende en tiempo y forma como la vida manda. Hay veces que tenés que hacerte autodidacta, pero lo tenés que hacer porque es tu forma de responderle a Dios con responsabilidad en el llamado que Él te dio. Pero ¿qué vas a decir? Bueno, perdí mi tiempo, no lo aproveché cuando era el momento. ¿Te vas a quedar de brazo cruzado? No, hay salidas en el Señor. ¿Sí? Así que hay formas de responderle, y aunque hoy sea todo un sacrificio, porque tenés quizás chicos, tenés hermanos más chicos, más grandes, tenés un padre o una madre que por ahí también no te ayuda mucho, tenés que responderle al Señor como Él se lo merece. Amén. Contale cómo lo haces. Enseñar con autoridad implica entonces tener una gran comprensión del tema,
pero también implica habilidades de comunicación, respeto, empatía. Los escribas se centraban en la manera de transmitir sus conocimientos, mientras que enseñar con autoridad implica ir más allá, ayudar a los estudiantes a comprender y aplicar el conocimiento de manera significativa. Me llama la atención todos los métodos y todas las clases de enseñanza que utilizó el Señor para su auditorio. Se preparó como nadie. Y su enseñanza estaba respaldada con la autoridad moral. Por eso tenía autoridad espiritual. Pero no enseñaba como los otros, los demás. A él venían a escucharlo y a prestarle atención, porque sus enseñanzas cambiaban sus vidas. ¿Amén? Y ese es mi deseo que pase contigo también. Que cuando vengan a escuchar los alumnos tus enseñanzas salgan transformados, cambiados, y con el deseo de volver, no solo, sino con otro amiguito. Porque su maestra o su maestro está siendo utilizado por el Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Nos tomamos un tiempito y le decimos: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque lo quiero hacer bien, pero solo no puedo. De mi forma jamás voy a aprovechar o a saber cómo hacerlo, pero que pueda aprovechar esto que se me está diciendo. Padre, nos acercamos a tu presencia.